Bienvenidos a todos una tarde más a nuestros diálogos online, que ya sabéis que son estas charlas que mantenemos con autores normalmente nacidos o residentes en Cataluña, aunque de vez en cuando sacamos a otro tipo de autores. Pero son estas charlas que hacemos en la ACEC, la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, que, bueno, diálogos online. La asociación, ya sabéis, es una asociación que defiende los derechos morales y patrimoniales de los escritores nacidos o residentes en Cataluña, independientemente de la lengua en la que se expresen. Y estas charlas, aunque están organizadas por nosotros, por la CE, que están patrocinadas por Cedro. Y hoy tenemos con nosotros, una vez más, porque el año pasado ya lo tuvimos con nosotros con motivo de su última novela, Love Song, pero tenemos de nuevo a Carlos Tanón. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido. Muy bien, encantado de estar con vosotros otra vez. Hoy tenemos el lunes de Pascua, así que hemos dicho, vamos a regalar nuestro ahijado a Carlos, Exacto. En vez de invitado. la mona, en vez de la mona Exacto. me tenéis a mí. Ya sabéis, por si, bueno, me imagino que no hace falta, pero si hubiera algún despistado, Carlos Zanón, nacido en Barcelona en el 66, autor de poemarios, libros de relatos, libros de crónicas, como veremos hoy, y novelas. Y entre las novelas destacamos Nadie ama a un hombre bueno, Tarde, mal y nunca, premiada con el Premio Brigada 21, No llames a casa, también premiada con el Valencia Negra. Yo fui Johnny Thunder, que esta ganó el Salamandra Negra, el Nobel Paul y el Dashiell Hammett de la Salamandra Negra, y de la que hablaremos hoy también un poco, porque acaba de ser reeditada por la editorial de cabecera de Carlos Tanón, que es Salamandra. Y también tiene, bueno, Taxi y Love Song, que si queréis ver la charla tenéis en nuestro canal de YouTube, tenéis la charla que hicimos con él el año pasado sobre esta novela. Luego tú escribió Problemas de Identidad, que es una novela que recuperaba el personaje de Carvalho, de Manuel Vázquez Montalbán. Y aparte, ya sabéis, es columnista y comisario del Festival Literario de la BG Negra. BG Negra, perdón. Siempre todo el mundo le pone una N más. Y hoy venimos, aparte del libro del que os acabo de enseñar, venimos principalmente a hablar de este, también publicado por Salamandra, 100 formas de romper un glaciar, que en realidad es una compilación de las crónicas que ha ido escribiendo Carlos Tanón. Yo creo que principalmente La Vanguardia, ¿no? Son todas de La Vanguardia. ¿O hay Todas, alguna? todas, todas de la vanguardia. Pues desde que colabora él como columnista, cronista en La Vanguardia, pues ha reunido 100 de sus mejores crónicas y la Salamandra las ha unido en esta antología. Como dice la contraportada, podemos encontrar aquí el universo Zanón. Yo me atrevo a decir que podemos encontrar algunos temas que luego aparecen en sus novelas. Es como un aperitivo de esas novelas en cierta forma. Y tiene un prólogo de Manuel Javois. Y luego también hablaremos un poco de Yo fui Johnny Thunder, no sé lo es. ¿Es Thunder o tú cómo lo pronuncias el nombre? Sanders, Johnny Thunders. Sanders. Vale, que ya sabéis que es una novela que él publicó en el 2013, por tanto hacía 10 años, con motivo de esta década, de la celebración de esta década, la han reeditado, que habla de un guitarrista de rock ya que había superado los 50 y regresaba a su barrio natal con una intención de recuperar un tipo de vida más normal que el que había llevado hasta ese momento y descubría, como os podéis imaginar, que no es tan fácil regresar, ¿no? Y estos, como os he dicho, ganó varios premios. Pero bueno, vamos a empezar con las crónicas, que es quizás que es la novedad en sí. Y vamos a ver, Carlos, tú empezaste a escribir crónicas en La Vanguardia el 3 de mayo del 2016 y tu vocación en La Vanguardia era escribir una pieza literaria que debía entretener, divertir y no decir lo que otros ya habían dicho antes y mejor. ¿Objetivo cumplido? Bueno, en ello estamos, ¿no? ¿Cómo O ves tu sea, profesor? bueno, la verdad es que desde el principio tuve claro que yo no era periodista, o sea, que para mí, o sea, el periodista es una profesión que respeto mucho y admiro mucho y yo no en ningún momento entré, digamos, a colaborar con La Vanguardia. Antes había colaborado con el periódico, con el Avui, pero siempre era un poco... Tenía la sensación de que si te fichaban era porque era tu mirada literaria, o sea, era un poco lo que tú podías ver de la realidad, ¿no? Entonces, bueno, eh, eh, un poco también adaptar tus características o las cosas que tú consideras que puedes aportar. No soy una persona que se informe mucho sobre determinados temas de la actualidad, a menos que te toque mucho las narices. Y entonces a veces buscaba eso. Entonces yo también tenía claro de que cuando ibas a entrar en un tema,
habían hablado de ese tema otros compañeros, otros periodistas, lo habían hecho de otra manera, lo habían enfocado de mil maneras y que tú lo único que podías pretender es mirarlo de otro sitio, ¿no? O sea, si yo qué sé, si ahora tú o yo vamos a hacer una crónica, un artículo sobre Ana Obregón, yo creo que tenemos como la obligación de buscar un sitio desde el que no ha mirado nadie, ¿no? Porque para decir lo que ya han dicho otros, pues eso, esa era un poco la idea. Y bueno, a veces a mí la sensación me ha parecido de que le echaba mucho morro, ¿no? En el sentido de que estabas utilizando un periódico un poco para poner tu pieza literaria o tu mirada, ¿no? Pero bueno, como tampoco me reñían, pues yo entendía que la cosa iba más o menos bien. Y fue un poco eso. He aprendido mucho, mucho. O sea, desde el topicazo del menos es más, o a veces que me enviaba al periódico a hacer lo que ellos llaman ambiente, ¿no? A una manifestación o a cualquier cosa, a ver qué pasaba allí, ¿no? Entonces tú ibas sin nada, sabías que a las 3 horas tenías que tener algo y entonces eso me parecía que para mí, que suelo ser bastante cómodo a la hora de escribir novelas, me parecía que era estuvo muy bien, que está muy bien, que a mí me dio, me, me- me mejoró un poco, me afinó un poco la mirada y la escritura, ¿no? Entonces, bueno, en ello estamos. A veces te sabe mejor, a veces te sabe peor, pero bueno, la idea del principio es la idea del final. Claro. Aquí es verdad que tú, bueno, tú comentas que has quitado, digamos, las columnas que eran de deportes y las que eran coyunturales, digamos, políticas, Ujú. por así decirlo, que son como estas, ir a ver esta manifestación y tal, digamos, ¿no? Y las que dejas aquí serían, bueno, un poco como las más literarias, por así decirlo, porque ahí en el libro está como estructurado todo según contenido, no según fecha de publicación. De hecho, las crónicas no están fechadas y es verdad que de vez en cuando te da la sensación de que estás leyendo algo. Por ejemplo, hay una en la que hablas de que en el fondo todos llevamos elefantes muertos dentro. Hay un momento que se dice en una crónica y dices, claro, esta crónica, como no tiene la fecha, piensas, a lo mejor esto era en la época del rey, ¿no? De lo del rey, el elefante y toda la historia. O otra que hace referencia el sábado en la autovía, que hace referencia a lo que el lector puede entender que es el volcán de La Palma, pero tampoco se dice propiamente, ¿no? Entonces, Ujú. quería hablar contigo sobre esta forma de estructurarla, porque entiendo que estructurarlo por contenidos está muy bien, pero ¿no crees que se pierden cosas, se pierden contenidos o comprensión de la columna al no saber en qué momento fue publicada? Sí, pero claramente es buscado, incluso en el momento de escribirlo y en el momento de hacer eso. Es decir, yo hace muchísimos años, una vez es que, bueno, tenía un libro de poemas y tenía el borrador y se lo enseñé a Jordi Virallonga, que era un poeta al cual yo admiraba y admiro mucho y le pasaba los borradores y él me miraba. Y había un poema que hablaba de Cuba y hablaba de Gloria Estefan, yo en un momento determinado, ¿no? Y entonces me dijo, quítalo de Estefan. Era Gloria Estefan, la de Miami, ¿no? Entonces me dijo, quítalo de Estefan, porque dentro de 100 años nadie se acordará de quién es Estefan y se acordarán de ti. Eso que es una barbaridad, en Yeah. el fondo tiene mucho que ver. Es decir, en el momento, si tú lo circunscribes mucho a la hora, es verdad que das mucho, contextualizas muy rápido, pero en el fondo le estás quitando la posibilidad de ir más allá, ¿no? Se queda muy atrás, se queda muy anclado. Y yo creo que eso es claramente buscado. Es decir, me gusta mucho, por ejemplo, de las películas de que tú empiezas a ver una película y no sabes muy bien ni de qué va, ni si el tío que sale al principio es el protagonista o no va a salir más en la película, ni qué habitación es esa, y tu cabeza va como colocando las cosas. Eso a mí me gusta mucho y es una voluntad clara de no dar demasiadas pistas. Tampoco doy demasiadas pistas de cosas que la gente debería saber y si no las sabe, que se esfuercen en saberlo. Es decir, si yo, no sé, digo, Bach, el músico que nació, no sé, o sea, si no sabes que Bach es un músico, pues Ya. igual tendrías que estar leyendo otras cosas, no sé, o sea, también. Y entonces me parece que es interesante el no dar referencias, o sea, y quité las fechas, hay una primera versión del libro que sí que ponía las fechas, siempre la idea era que fuera por temas, no por eso. Pero pensé que era.
o sea, hablando con la editorial que me lo comentó, yo creo que estaba mejor, porque me gusta mucho la idea del libro como un libro de poemas, de que puedes saltar, no tienes por qué leértelos todos de golpe, puedes ir buscando un poco. Y todos hablan de la hora, pero tampoco te dicen cómo ibas vestido hoy, ¿no? O qué comiste, ¿no? Eso me parece interesante. Intentar hablar de qué pasa y no de lo que pasa. Es verdad que lo comentamos hace unos días, es como un poemario, o sea, Ujú, no puedes leer crónicas de golpe porque hay un momento en el que, digamos, no necesitas como, de golpe llegas a una crónica que te toca especialmente, por los motivos que sean, por ella misma o porque el tema te afecta o te interesa, y necesitas como descansar, digamos, ¿no? Dejar el libro y quedarte con ese mm, tono, digamos, metido en el cuerpo, y es verdad que se ve como un poemario. Yo he estado mirando, he hecho una fricada, que me cansé a mitad del libro de hacerla, que era ir apuntando las referencias culturales que iban saliendo. Sí, porque desde luego llegó un momento que dije, bueno, pues simplemente quería ver si se cumplía una idea que yo tenía en la cabeza, y era que la mayoría de referencias culturales tuyas son musicales por el pasado que tú tienes, como letrista y bueno, todas las cosas que tú tienes vinculadas a la música. Y comprobé que sí, cuando hubo un momento que ya cuando lo hube comprobado dije, bueno, pues ya está, ¿no? O sea, realmente hasta mitad del libro principalmente salen reseñados músicos, luego salen muchísimos actores, que esto más me ha sorprendido un poco más, sé que tu cultura cinematográfica también es fuerte. Luego políticos salen bastante, de la mayoría antiguos, digamos, como podemos a clásicos, ¿no? Che Guevara, Fidel Castro, Alejandro Magno, digamos, salen de este tipo. De cine también había bastantes, pintores, de fútbol también habían bastantes. Y entonces, tú, si al releer las crónicas, digamos, te encuentras a ti mismo, o sea, porque muchas veces cuando empiezas a una nueva profesión, como ser columnista, mm. cuesta encontrar la voz tuya, digamos, ¿no? Y no sé, al releer tú estas crónicas, has dicho, me gustan, o ahora las escribiría de otra manera, ahora las cambiaría. Mm. Bueno, lo de las referencias es verdad, pero o sea, supongo que también es una manera de escribir, pero sí que es verdad que es una manera, haces un mapa, ¿no? Vas dejando como pistas un poco de, de dónde vienes, ¿no? Sobre todo de un mundo como muy visual en el cual para explicar algo, más que describirlo, lo que hacías era buscar una referencia, ¿no? Es decir, y entonces en ese sentido yo creo que me gusta. Me gusta también lo que se llama el senderismo, es decir, que tú vas siguiendo, vas encontrando las cosas de una manera autodidacta. Escuchas una canción, yo siempre lo he dicho, lo he explicado muchas veces, de que yo leí, yo qué sé, con 16 años Lolita, porque lo escuché en una canción de Police. O sea, no porque mi madre tuviese los mejores libros rusos, ¿no? Eh, quiero decirte que... Y entonces a mí o cuando yo qué sé, en una película veo el protagonista o la protagonista que está leyendo un libro, me fijo en el libro, no sé, un poco eh, qué es eso, ¿no? Entonces, bueno, me gusta esa especie de ir compartiendo cosas que te gustan porque, bueno, creo que de esa manera, de la misma manera que me pasa a mí, ¿no? Que encuentro cosas que me gustan, también creo que pasa a los demás. Y luego lo que dices de la voz, pues yo creo que sí. Yo creo, incluso en algunos aspectos más que en las novelas. Porque en las novelas hay un momento que tú tienes que armar una ficción, ¿no? Tienes que armar una ficción y para eso tienes que utilizar unos elementos para, para crear los personajes o para crear cómo se relacionan. Y ahí yo creo que muchas veces acudes más a la representación de la realidad más que a la realidad. Es Ya. decir, incluso tú como voz narradora, como punto de vista, te ves un poco, hay una tentación a sobreactuar tú mismo, ¿no? En cambio, en los artículos, en las columnas, en las crónicas, yo no podía mostrarme sobreactuando o fatuo, ¿sabes? O no sé, tenía que cuidar la voz porque no dejas de escribir algo para entretener a la gente claramente durante 5 minutos, o sea. Y entonces yo creo que la naturalidad, aunque te equivoques, el no mentir, tampoco decir la verdad, pero el no mentir,
Yo creo que funciona ahí. Y ahí me he encontrado más yo. O sea, más yo. Incluso en algunos, artículos, o sea, he sido mucho más transparente que en las novelas, con mi familia y con todas las cosas, ¿no? Un poco ha sido una especie de casi de ejercicio de impudor, porque contabas con la complicidad de la gente que te leía, que en el fondo todos venimos un poco de lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí, me ha servido para encontrar al menos una manera más cercana a lo que uno siempre busca cuando escribe, ¿no? Que es que casi no necesites traductor entre tu cabeza y lo que escribes, ¿no? Sino que sea muy, muy directo. Oye, Manuel Javois, que como he dicho, escribe la introducción al libro, él habla bueno, usa la expresión vivir en columna, y él dice, escribir columnas exige no el sacrificio de pensar, que también, y de escribir, que no es menor, sino el de vivir en columna. Una costumbre que puede destruir una vida en el mejor de los casos o multiplicarla en el peor. ¿Qué es para ti vivir en columna? O sea, ¿has sentido esto? ¿Has descubierto, digamos, este nuevo género de estar viviendo en columna según Javois? No sé si estás de acuerdo con su afirmación. Bueno, sí, estoy de acuerdo a grosso modo, sí. Es decir, porque me pasa con las novelas. O sea, yo toda mi vida he tenido la sensación desde chaval de que vivía cosas que si no hubiera tenido la pulsión de escribir, no las hubiera vivido. Es decir, eh, fuerzas que te pasen cosas para poder escribir de ellas. Que es una manera para conocerte, ¿no? Pero probablemente si no hubiera escrito, pues hay muchas cosas que no hubiera hecho, hay muchos líos en los que no me hubiera metido. Entonces yo entiendo eso de que forzar la realidad a que te pasen cosas, porque si no, no vas a tener nada que escribir, ¿no? Eso sí, en lo de vivir en columna yo creo que es una angustia que yo escribo una columna semanal y bueno, luego hago deportes y todo esto, pero yo, por ejemplo, yo tengo que la columna del domingo yo la entrego el viernes a mediodía, pero yo desde el martes ya me empieza a coger un poco la paranoia de que no sé de qué voy a escribir. Claro, claro, claro. Eso es así. Y sí que, bueno, pues leo mucha más prensa que antes, sí que estás atento pues un poco a veces sales a la calle a ver qué te cuentan por ahí, ¿no? O sea, em, o que oyes o conversaciones o te fijas un poco más en los demás, ¿no? Para que se te ocurra algo, porque realmente no tienes nada. Yo ahora, no sé, o sea, hoy es lunes, no me empiezo a paranoiar, pero no tengo nada, ¿no? O sea, Claro, no claro. sé, no sé qué. Pero y esa angustia, no sé hasta qué punto a la hora de escribir tus propias novelas, porque o sea, esto es lo que los franceses llaman el espacio mental, digamos, ¿no? O sea, el problema no es tener tiempo para escribir, es escribir tus propias novelas, me refiero, sino el espacio mental para poder hacerlo, no tener demasiadas preocupaciones que te absorban la mente, digamos, ¿no? Y tener que escribir una columna para cada viernes te puede absorber mentalmente mucho a partir del martes, en tu caso, digamos, ¿no? O sea, Mm. has podido dividir tu cerebro en esto. Bueno, eso es una de las cosas que, por ejemplo, pregunté a una amiga en común, a Yusia Ramis, ¿no? Cuando me propusieron lo de la vanguardia, le dije, tengo miedo de no de estar matando cosas para las novelas o para otras cosas, ¿no? Es decir, o sea, a veces cuando construyes una columna, pues construyes alguna frase que está bien, o alguna idea que tal, o sea, y de cierta manera ya la estás poniendo ahí, y como somos escritores, no somos redactores, ya no la utilizas, porque Claro, ya la has claro. utilizado, o sea, ese regate maravilloso ya la has desperdiciado, no vas a ver. Sería feo, digamos, volverlo a usar, claro, claro. Claro, claro. Pero bueno, ella me dijo que no, que al revés, que es un músculo que lo que haces es que estás más atento a las cosas y que te salen más temas, ¿no? Y bueno, yo creo que tiene razón, la creí. Lo que sí que es verdad es que te quita tiempo de lo otro, porque yo, por ejemplo, hay semanas que estoy toda la semana escribiendo, pero no estoy escribiendo en mi novela, que es lo que me apetecería. O, por ejemplo, una cosa que sí que he notado, que yo a partir del momento en el que empecé a escribir columnas, y asiduamente dejé de escribir poesía, por ejemplo. O sea, Ya, claramente mi último libro es del 2017, o sea, y empecé a eso. Entonces, muchos de las columnas, pues podían haber dado lugar a poemas, claramente. Entonces, yo creo que ahí sí que ha habido un sacrificio
pero bueno, tampoco, yo tampoco era José Hierro, quiero decirte que el mundo de la literatura pues, se podía sobrevivir, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí sí que hay un eso. Y creo que es verdad, o sea, bueno, tú y yo lo hemos hablado y con Yusia también. El problema es que tú haces muchas cosas porque tienes que pagar la casa, la luz y cosas. Es decir, Claro, claro. trabajas en mil cosas para poder llegar a final de mes. O sea, si yo pudiese vivir solo de escribir novelas, pues igual haría colaboraciones de tanto en tanto, me lo tomaría de otra manera, ¿no? Pero bueno, yo necesito vivir. O sea, solo me tengo a mí, solo tengo a mi cabeza y en el momento que mi cabeza me falle no tendré nada, lo que haya ganado. Claro, claro. Y escribir con deadline, que antes lo has comentado ligeramente, pero ¿qué tal? ¿Esa presión te ayuda, te agobia? Bueno, o sea, es una presión añadida, pero siempre sale bien. Yo en general en la vida creo que siempre todo acaba saliendo bien. Bueno, está bien O ser sea, así de optimista. quiero decirte, bueno, porque vivimos en un mundo y en una sociedad y hemos tenido la suerte de caer más o menos medio bien, las cosas siempre acaban saliendo más o menos bien. Y nunca he tenido que llamar y decir, oye, mira, o sea, darme otro día porque estoy muerto, sino que siempre aparece algo y siempre, y para mí ha acabado siendo un aliciente. También es verdad que pasan cosas muy raras. Yo a veces he hecho artículos que digo, joder, me ha quedado niquelado, o sea, el tema súper interesante, qué bien lo he hecho, lo he sacado por aquí, por allá, y luego no importa a nadie. Y luego algunos que dices, "Uf, mira, ha pasado una mosca, se ha posado aquí en la ventana, ha hecho un articulillo y resulta que es como que bien ha captado la volatilidad de la vida y tal, igual, con lo cual no tienes ni puta idea de... Y además eso, comentándolo con mucha gente, le pasa muy general, o sea, pasa muchas veces de que a veces lo más liviano, lo que menos importancia le das, pues entra mejor y lo que tú tienes como muy preparado, el arma mortífera perfecta, pues acaba siendo algo que no interesa. Porque no tienes realmente feedback con los lectores, ¿no? Más allá de Twitter o otras cosas, digamos, no tienes feedback. Sí, a veces miro lo que explican, lo que comentan la gente en Más o las menos, columnas, pero bueno, eso es un día que eso tienes, eso no se no es puede mirar. nada. Está No, no. prohibido. Sí, Son bueno, normas. es un día que tienes así como mucha moral y dices, vas a ver que Y voy a, acabas no en plan Imperator, voy a coger la espada corta, voy a bajar a la arena a ver qué se cuece por aquí. Oye, me ha resultado- también hay como un prefacio que escribes tú mismo, digamos, Mm, en el volumen. Y bueno, esto es que me ha chiflado. O sea, que tú te habías matriculado originalmente en Ciencias de la Información, pero te enamoraste de una chica que acabaste estudiando Derecho. O sea, pues, sí. de verdad. Digo, ¿esto qué es? O sea, ¿hacía falta cambiar de carrera solo por, bueno, pues, entiendo que el amor es un gran motivo, pero capaz no veo Sí. por qué había carrera. Bueno, bueno, en realidad, una vez bueno, hice unas cosas con Marcel, le entrevisté muchas veces, él me explicó que cuando era pequeño a él no le gustaba escribir nada, pero tenía una vecinita que era amiga de su hermana mayor que tenía máquina de escribir. Entonces él, con el rollo de que escribía cuentos que no los escribía y los subía a casa de la vecinita y se los pasaba a máquina, pues bueno, ya le parecía bien. Y entonces me dijo, dice, bueno, no me parece mal que el deseo y la vocación estén muy cercanas, ¿no? O sea, como diciendo, bueno, me parece un buen motivo para empezar a ser escritor, ¿no? Que una vecinita te guste. Bueno, no sé, a mí me gustaba mucho estudiar, o sea, letras básicamente, y no sabía qué hacer. Y entonces, o sea, filología no quería hacer porque pensé que si me empezaban a enseñar a hacer autopsias de libros iba a dejar de leer, ¿no? O sea, y entonces Ya. pensé que lo mejor de periodismo era una profesión maravillosa porque ibas a ganar dinero escribiendo, ¿no? Y me prematriculé, pero bueno, ese verano me enamoré de una chica y bueno, y aparte pensé, bueno, pues hago derecho, así tendré algo de qué hablar. El plan era casi perfecto. Lástima que yo me matriculé por la mañana y ella por la tarde. O sea que hubo ese detalle.
Y luego también porque yo pensaba yo qué sé, o sea, publiqué mi primer libro de poemas con 22 años, pero yo pensaba que iba a ser famoso, rico y un mañas, ¿no? Que iba a sacar una novela, iba a reventarlo todo y tal. Y joder, o sea, acabé la carrera y trabajé un montón de años de abogado, o sea, Claro, claro, claro. Eso es estudiar eso, claro. tengo que agradecer que no estudiara, no sé, matemáticas o químicas o algo así, ¿no? Porque hubiera sido mucho más complejo para mí. Oye, ¿qué columnistas ves tú? O sea, ¿cómo lo llevas? Hay muchos columnistas que no leen columnas, incluso dicen que es sano, pero no sé si tú eres lector de columnas y quién te gusta. Sí, sí, yo leo columnas, o sea, la verdad. No sé, me gusta mucha gente, incluso aunque lo que digan no esté de acuerdo. O sea, no sé, por ejemplo, Javois me gusta mucho, me gusta Sergio del Molino. No sé, por ejemplo, qué sé, Bernat de Déu me gusta Sí, Salvador Ostras, aunque a veces dices, joder, pero realmente creo que escribiendo atina. Y luego en el periódico a mí hay mucha gente que me gusta. O sea, me gusta Juliana, me gusta Puigvert, me gusta Lola García, me gusta muchísimo Joan Yu Pallás de deportes. ya. Y bueno, no sé, o sea, la verdad es que la Ramis, por ejemplo, me gusta. O sea, que sí, yo creo que sí. Y aparte, lo que pasa es que cuando te gusta un Juan Tallón, o sea, la verdad es que cuando te gusta un esto, lo que tienes que hacer es intentar, o sea, entrar en la competición de intentar estar a la altura de lo que hacen, ¿no? Porque hay veces, claro, la influencia es tan bestia que puedes intentar emular ¿sabes? Y Claro. eso es, eso es un problema, pero bueno, hay mucha gente, a mí me gusta leer, creo que hay mucho talento ahí. Yo creo que en el columnismo también hay un factor de edad importante, porque yo me acuerdo de muy jovencito, a los inicios de esa profesión, que me esforzaba a leer a los columnistas de la época porque había que leerlos, pero es que me aburría, pero horrores. Y lo vivía como una preocupación, como diciendo, hombre, como tienes que leerlos, tienen que gustarte, no puede ser y tal. Y ahora disfruto un montón de las columnas, pero entonces digo, no sé si es mi edad o si es que soy de la misma quinta que los columnistas y por tanto ahora recibo las columnas de un modo que antes no las podía recibir. No lo sé, tú de joven también eras lector de, bueno, el típico Umbral, tal, todos estos que estaban por ahí, todos los grandes columnistas de la época. Sí, bueno, antes una escritora que me gusta mucho, Nayat, me gusta mucho. Me Vale. parece que es muy clara, muy directa y muy valiente, me gusta mucho. O sea, me gusta mucho lo que escribe. Yo creo que me pasa un poco como a ti. O sea, a mí antes me parecían, o sea, es verdad que yo qué sé, pues te leías la de Vázquez Montalbán cuando, cuando eran del Barça, por ejemplo, o yo qué sé, ¿no? Y yo qué sé, mirabas las columnas, pero es verdad que tenías la sensación de que eran juegos de esgrima de otra época, ¿no? Que en realidad no tenían yo creo que es más un problema de que ahora eres más cómplice con ellos, tienes un contexto más parecido. Y antes no. Y aparte, antes había como una especie de cosa reverencial, ¿no? De A mí, por ejemplo, Paco Umbral me aficioné porque Gaby Martínez, o sea, yo era súper anti Paco Umbral sin haberlo leído, muy típico español, o sea, me caía fatal y Gaby Martínez me decía siempre, bueno, me, me- me hizo leer Mortal y Rosa y entonces cambió mi perspectiva, pero no sé si has visto el docu de él, No lo he el, visto todavía. hostia, realmente vuelve a mi pre-Gaby Martínez, o sea, o sea, Vale, no. no, un gran columnista, pero un depredador que no dejaba, o sea, eso sí que lo ves, ¿no? De muchos escritores y muchos columnistas que lo que no dejan es que crezca nada, ¿no? O sea, están ahí, o sea, colocados en su columna y no están ahí más pendientes de que nadie levante la cabeza que de preocuparse de ellos. Ya. Oye, no puedo dejar de preguntarte porque haces una referencia a David Castillo, que dice que es la primera persona que confío en ti. Ya sabes que David Castillo es el presidente de la CEC, de la asociación de la que Mm, montas la charla.
y quería preguntarte por él, porque dices que es la primera persona que te ayudó. ¿Te refieres a porque te abrió las puertas del periódico Avui o en qué sentido? Bueno, David nos conocimos en un festival de poesía en Canarias y nada, bueno, nos hicimos amigos enseguida y entonces hablando de libros yo le había hablado de un libro que me había encantado de Ses Noteboom, que era Sí, la sí, ciudad de las almas o algo así. Y me dijo, pues si vols, haces la crítica, ¿no? Y yo no tenía ni puta idea de eso. Y fue el que me abrió la puerta de escribir en los periódicos. O sea, David me... Luego, o sea, yo ya la había leído y como poeta me parecía un tiparraco, vamos, genial. O sea, una influencia importantísima en mi manera de mirar y todo eso. Y luego las novelas que fui leyendo. Pero fue él el que me abrió la puerta de la BUI, el que me tuvo allí un montón de años pasando, riñéndome a veces. O sea, sí. sí, sí, me acuerdo una vez que puse Bukowski mal y me metió una bronca. O Hombre, sea, claro. o sea, era jefe, ¿no? Y la verdad es que, bueno, fue por eso lo puse, ¿no? Porque realmente fue el primero de una manera generosa. David es una persona muy, muy generosa, muy generosa. O sea, hay gente en el mundo de las letras que es gente generosa y David es uno de ellos. Lorenzo Silva es otro, por ejemplo, es un tipo muy Ya, generoso también. totalmente de acuerdo. Sí, O sí, sea, sí. sí, sí, o sea, que pasan muchas pelotas, no tienen miedo de cosas, o sea, que, no sé, hay gente que vale mucho la pena. Oye, vamos a hablar un poco de la estructura del libro. O sea, el libro está estructurado en 10 apartados, un poco cada uno de su padre y de su madre, digamos, muy distintos. Ujú, Hablas bueno, de los puntos que tú llamas los puntos de fuga, luego hay mucho apartado familiar, hablas de tu padre, bueno, y de los padres en general y de las ujú. madres en general, de lo que llamas héroes, por así decirlo, gente corriente, bueno, no sé, cuéntame un poco la estructura, o sea, cómo detectaste esos temas comunes en ti, digamos, ¿no? ¿O que tuviste Mm. que redactar columnas o cómo lo hiciste? Sí, la verdad es que la primera sorpresa fue, me di cuenta de las cantidades de columnas que había escrito, porque yo no sabía que hacía tanto tiempo que estaba escribiendo columnas, ¿no? Y me di cuenta de que, o sea, puse el rollo de imprimir y empezó la impresora a sacar columnas y tal. Escribiste todas las columnas. Sí, 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 además en papel, porque a mí me gusta, o sea, no me gusta nada que no sea en papel, ¿no? Me cuesta mucho leer eso. Vale, Y entonces nada, bueno, lo primero lo que antes has comentado, quité deportes, quité casi, hay uno de Maradona, pero básicamente hay de Cruyff, pero son más de otra cosa. Y quité todo lo que venía, lo que era muy coyuntural, de cuando cubrí los juicios del procés y todo ya. aquello que, bueno, era tan del momento y tan esto, y tantos nombres y tantas referencias que yo creo que era eso. Y entonces a partir de ahí pues fui buscando un poco de qué temas hablaba, ¿no? De qué cosas, porque lo que sí que yo me di cuenta es que tengo como dos o tres teclas, ¿no? Cuando estoy enfadado, o sea, algunos artículos que, yo qué sé, cuando hay algo que me cabrea de verdad o me cabrea nuestra doble moral o esas cosas, ahí lo detecté. También cuando el tema de la familia, ¿no? O sea, el padre, la madre, o sea, un poco eso también lo vi. Luego los artículos que son como más de bajar y ver qué hay a tu alrededor, en tu barrio, en tu mundo, ¿no? Y entonces, bueno, intenté eso, estructurarlo de alguna manera que para el lector sea agradable. Entonces, 10 partes de 10 bloques de 10 artículos pensé que estaba bien, que era una manera chula de mostrar eso, para que no fuera una sucesión. Esto es decir, cada apartado tiene un sentido para mí, tiene un sentido, los artículos tienen su rollo y bueno, me pareció que era interesante. En el primer bloque, de hecho, hay como una distinción muy clara entre la vida pre-pandemia y la vida Mm, post-pandemia. Hay algunas crónicas que hacen referencia directa como Mi antigua vida, otros como Sonidos de lluvia Spotify, en los que se habla de bueno, este mundo de entretenimiento constante en el que vivimos, que ya estaba un poquito prefigurado antes de la pandemia, pero parece que después de la pandemia es cuando ya se ha consolidado del todo. Y,
bueno, quería preguntarte por ese tema, digamos, la colaboración con la pandemia y luego saltar a otro tema que está en otro apartado, pero ese, bueno, ¿cómo te afectó a ti? Porque tú tuviste un pedazo de COVID tremendo que te llevó al Hospital Clinic y quería saber, incluso con tu experiencia personal propia, la vida pre-pandemia, la vida post-pandemia, ¿cómo te ha afectado de alguna forma, incluso Sí, laboralmente? sí, bueno, como yo creo que un poco como a todos nos pasó que hubo de todo. O sea, por un lado, hubo un momento que casi nos pasamos toda la vida corriendo, sin tener tiempo para nada, acumulando libros, acumulando películas, acumulando citas un poco absurdas, y de pronto pues pasa algo que te hace parar y te dice, bueno, pues te vas, o sea, hacemos paramos y vas a tener tiempo de leer, vas a tener tiempo de ver películas, vas a estar en tiempo, en teoría, de estar con tu familia, de estar con los tuyos y tal y cual. Y bueno, esa parte al principio pensé, bueno, puede estar bien, ¿no? Em, También es verdad de que, bueno, no sé, yo por ejemplo, desde así como más personal, por ejemplo, mi hijo ahora tiene 26 años, antes tenía pues yo que sé, 23, ¿no? Entonces, de pronto pasé a vivir con mi hijo, o sea, todos los días, a todas horas, ¿no? Entonces, Y tu hijo pasa a vivir con su padre, ojo, exacto, que exacto. No, entonces eso que es pensé, peor bueno, para él. esto es chulo, ¿no? O sea, esto es chulo en el sentido de que, bueno, pensabas que ya no iba a pasar, pero bueno, luego yo qué sé, también a nivel, yo qué sé, a nivel de convivencia y si las cosas no van bien cuando te puedes salir y entrar, pues cuando estás encerrado tampoco. Entonces, bueno, tuvo todo. Como escritor para mí fue un desastre, porque a mí me encanta meterme en la gruta cuando estoy con una novela, sabiendo que el resto del mundo está fuera, ¿no? Pero Ya. estar todos metidos en la cárcel me hacía que no sabía hasta qué punto tenía sentido lo que estábamos escribiendo. O sea, los personajes se comportaban de una manera que no sabía yo si íbamos a poder volver. Además, estaba escribiendo Love Song que yo me había imaginado como una ruta de campings y tal, haciendo mucho trabajo de campo o sea, para mí fue muy desastroso ese sentido. Y luego, pues bueno, no sé, y luego yo lo pasé mal, o sea, o sea, yo los primeros meses no, pero digamos, después de la vez que hicimos BC Negra en formato televisivo, Sí, sí, bueno. yo lo pillé y lo pasé muy mal en casa porque me ahogaba, entonces tenía obsesiones y tenía cosas raras en la cabeza, cada noche era una pesadilla, porque no me llegaba cerebro oxígeno al cerebro y lo pasé muy mal y luego me ingresaron o sea, fui varias veces y al final estuve ingresado en el Hospital de San Pau y bueno, o sea, hubo momentos que pensé que no salía. Esa es la historia. Y bueno, y aparte cuando sales, o sea, sales con una depresión, ¿sabes? Con la moral absolutamente destrozada a todos niveles y eso. Pero bueno, también hay un artículo ahí, por ejemplo, que es nombres de enfermeras que ya sé Sí. que parece, o sea, parece que estás ahí haciendo populismo, ¿no? Y haciendo un poco la pelota, pero yo realmente estaba allí y pensaba, joder, vaya gente. O sea, vaya gente, o sea, la gente se estaba jugando su vida, tenía sus familias y, hostia, la actitud, siempre intentando, te trataban genial, te intentaban animar, o sea, no sé, te llamaban por el nombre, esta chorrada, pero no veías a nadie. Y te llamaba alguien por el nombre, o sea, cosas que no estaban en el sueldo, ¿sabes? Cosas que no estaban en el sueldo. No era solo tratarte bien. Y bueno, a veces luego pasa que cuando salió todo, pues solemos olvidarnos, pero vamos. Para mí fue una experiencia muy dura, pero bueno, gente que no pudo ni contarla, vamos. Pero y luego, posteriormente, digamos, ¿te identificas con el canon anterior o sea, has vuelto a tu sitio? O... Yo creo que no. Yo creo que se me coló no sé, no sé, se me coló algo. Pero bueno, igual es la edad o no sé, o qué, pero sí, no sé, perdí algo. No soy el mismo, pero igual no tiene nada que ver, pero sí que perdí algo, o sea, se me oscureció algo más que perdí algo.
no vamos a repasar todos los apartados aquí porque ya lo leerá la gente. Pero sí que es verdad que dedicas muchas crónicas y en concreto 2 apartados de los 10 que hay al tema de los padres. Te comentaba que la crónica Cómo abrazar a un padre me parece extraordinaria porque es verdad que cuenta esa dificultad, digamos, para abrazar a los padres, que son mucho más difíciles que abrazar a las madres. No sé si es una perspectiva masculina esta y no sé si es una cosa generacional también, pero los padres de nuestra generación eran más esquivos y nosotros también teníamos, yo creo que los de nuestra generación, como un cuidado más especial cuando abrazas a un padre con una madre, digamos, ¿no? Ujú. Bueno, también hablas, claro, de las enfermedades de tus padres, que tampoco voy a entrar, pero sí que hay esa idea del libro de la añoranza bueno, de la importancia de la figura de los padres, la infancia, la vuelta al barrio, los orígenes de uno. Ahí este tema es una constante total. Yo no sé si en tu obra también vemos, de hecho, en la obra que te acaban de recuperar, ¿no? Yo fui Johnny Thunders, que el tema también es un poco eso, ¿no? El volver al hogar, volver al barrio, volver al padre en este caso, ¿no? En la novela el protagonista vuelve Mm. con su padre y es un tema que está muy recurrente en tu obra general, ¿no? Tanto Mm. periodística como literaria. Sí, la verdad es que, o sea, yo más que nostálgica, yo creo que es una mirada más melancólica que nostálgica, en el sentido de que la historia es que nunca puedes volver a casa, o sea, casa no está y probablemente no existió nunca. O sea, desde que Bien. Yo fui Johnny Sanders, claramente él vuelve, pero donde vuelve no hay nada, o sea, no hay nada y probablemente esa lección moral de tú elegiste el camino fácil, te divertiste mucho y acabaste mal, mientras que nosotros fuimos hormiguitas y acabamos bien, no es verdad. O sea, fuimos hormiguitas, acabamos igual o que tú y nos lo pasamos peor, ¿no? O sea, fue menos divertido, ¿no? O sea, yo no. La nostalgia yo creo que es un arma peligrosa, es un material muy, muy, muy peligroso porque a veces lo único que implica es que la única diferencia es que no es que el mundo fuera mejor o los valores fueran mejores, sino que tú eras más joven y ya está. O sea, no hay más que eso y que para ti eran las primeras veces y que para ti era y que tus padres eran más jóvenes, o sea, todo el mundo era más joven y todo esto. Lo que sí que es cierto es que me gusta la idea de la identidad, ¿no? Es decir, lo que te ata es lo que te da identidad. Em, o sea, yo vivía en un barrio, pero en el fondo yo quería salir de allí. O sea, ser escritor era una manera de querer salir de allí. O sea, yo no quería acabar casado con la hermana de un amigo mío, ni quería trabajar en los sitios. Es decir, yo quería irme de allí y lo único que tenía no era un deportista, no era músico, pues lo único que tenía era poder escribir. Pero entonces no existe una nostalgia de volver a aquello ni mi barrio. Y en el tema de los padres, bueno, pues es un tema. O sea, tú a medida que te haces mayor, te preguntas qué ha pasado con tu vida, o sea, por qué eres como eres o qué ha llegado a funcionar o qué no ha llegado a funcionar. Y al margen de tu propia carácter, ¿no? Allí hay algo. Es decir, eh, o sea, yo durante muchos años de mi vida pensé que la presencia de mi padre que era inexistente para mí, a mí no me importaba. O sea, yo jugaba a fútbol, marcaba 3 goles, no venía mi padre, no era un trauma para mí, Bien. me daba igual su opinión, me daba igual si Ya. me daba la razón o no, me daba igual que si le parecía bien que hacía escritor o no, me daba igual. El problema es que cuando te haces mayor te das cuenta de que ese me daba igual, el no tener una figura paterna ha hecho que hayas construido figuras paternas en los libros, en las películas, en las canciones, y eso no te sostiene de mayor. O sea, no te Ya. sostiene, es decir, o sea, no puedes ir a Tony Soprano como referente masculino de tu padre, ¿no? Ni el Gran Gatsby, o sea, yo qué sé. Entonces, bueno, pues ahí hay como una especie de deuda y bueno, yo creo que es un tema interesante. Desde el humor a veces, muchas veces lo miro desde el humor y bueno, es padres e hijos y hijos y padres. Y hay una cosa muy divertida que todas nuestras familias estaban medio zumbadas. O sea, todas zumbadas. O sea, las historias de las abuelas y los abuelos de la guerra civil están como unas maracas. Cómo se iban del pueblo, con quién se casaba, cuántos hijos tenía aquella. O sea, nosotros tenemos unas vidas absolutamente aburridas. Las suyas están todos como. Y entonces, como no existía la conciencia de somos enfermos, nos tenemos que medicar, sino somos normales, ellos eran Claro, claro. normales.
Entonces te Vale, vale. criaban unos psicópatas dentro de la normalidad, con lo cual ahí yo creo que hay un material ahí como muy, muy divertido de desmontar. Oye, luego, ¿nunca te has arrepentido de haber escrito ninguna columna? O sea, una vez publicada. Yo muchas veces envío un texto siempre y pienso, hostia, debería haberle dado un par de vueltas más. Siempre cuando te le das a enviar un texto a prensa, tienes el momento ese de decir, joder, le podría haber dado una vuelta más, o esa comparación que he hecho no es apropiada, o hostia, a lo mejor este colectivo se enfada. Arrepentirme, no me he arrepentido nunca, pero entiendo que en las columnas que das opiniones, el arrepentimiento puede ser más fácil, ¿no? Que en un momento envíes algo y al día siguiente digas, joder, qué cabreado estaba ayer, lo exagerado, no lo sé. ¿No te arrepientes nunca de lo que has enviado? No, o sea, lo que sí que me pasa es que luego lo lees y piensas, joder, podías haberlo escrito más, o repites palabras, por ejemplo, me pasa, y, joder, haberte Ya, fijado, coño, estar aquí, o sea, que esto es de primero de... O sea, haberlo hecho mejor siempre, o casi siempre. Arrepentirme no. Eso me ha pasado con las críticas de libros cuando hago en Babelia. Pero me ha pasado en los dos sentidos. Me ha pasado que me leo el libro, me entusiasmo y yo, ¡guau! Libro maravilloso, talento y tal y cual. Y cuando llevas una semana dices, hostia, pues, tampoco había para tanto. O sea, ¿sabes? O sea, y al revés también. A veces me ha pasado de que aquello dices, joder, o sea, igual llevas 3 libros muy buenos y te llega el cuarto y yo qué sé, y eres... Yo intento ser ponderado, pero bueno, a veces se te llena la pelota, la boca de balón y a veces pienso, joder, aquí podríamos haber rebajado un poquito porque que eso no, a veces se hace pupa. Eso sí que me ha claro. pasado. Pero me ha pasado en los dos sentidos, o sea, igual que a veces haces pupa, a veces das demasiados premios a cosas que dices, hombre, yo qué sé. Novela del año, pues igual no era, ¿sabes? Oye, yo ya sabes que me quedé fascinado aquella vez en esta serie que yo hago en Zenda, que le pregunto a los escritores por su método de trabajo. Ya sabes que me quedé totalmente fascinado cuando me dijiste que tú escribías en pijama. De hecho, que sepas que se lo cuento a todo el mundo, porque cuando entrevisto a otro autor le digo, mira, Carlos Tanón me explicó que él escribía en pijama, que claro, es algo que yo nunca preguntaría a alguien. ¿Tú tienes alguna rareza? Es decir, siempre te pongo de ejemplo. Entonces ellos se sueltan, ¿no? Se sienten, se Claro, sueltan. porque dice, no hay nada más friki, digamos, ¿no? Puedo decir lo mío, que es tener un té al lado, que no pasa nada, digamos, ¿no? Pero, ¿las columnas también se escriben en pijama o tienes indumentarias para cada género? Bueno, como No me primera, digas que las escribes desnudo, hoy, por favor. no, hoy me he puesto, o sea, hoy me he puesto un tejano para hablar ¡Hombre! contigo, porque estaba en pijama, ¡Hombre! estaba en pijama. Digo, Muchas joder, gracias. de nada, digo, Esto es aún la me era tele. levantarme, y esto. En pijama siempre, o sea, para mí el pijama es como la sensación de liberación, de comodidad, bueno, no sé, yo qué sé, o sea, vale, yo qué sé, si pesara 70 kilos igual escribiría desnudo, ¿no? Pero como no es el caso. No quieres, Pero no quieres bueno, divertir. exacto, exacto. Yo con pijama ahí queda. Pero no, me parece que es bueno, sí, no sé. Y tampoco es un poco lo que hablábamos de la familia. Cuando te lo dije tampoco pensé que era tan friki, pero luego me he dado cuenta que sí. Hombre, porque más me dijiste que cuando bajabas a hacer un recado, cuando volvías a subir, te volvías a poner el pijama. Sí, Esto era lo sí, friki. sí, 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 Claro, sí, lo sí, friki sí. no era levantarme de la cama y ponerme a trabajar en pijama. Lo friki era bajo y vuelvo a ponerme el pijama, claro. Es más, a veces me he puesto el pantalón encima del pijama. Vamos rellenando capas de friquismo. Cuando decía, hostia, me faltan galletas, pero bajo un pijama con el pantalón. Es lo bueno de no vivir en San Ahí, Gervasi. eso es una frontera, la de bajar a comprar las cosas con zapatillas o tal, Total, que total. a Estoy mí así. me aterra, ¿eh? Me aterra. Sí, sí, Porque estoy sé que así lo de. acabará haciendo. Sí, sí, porque empiezas por eso y dices, bueno, tampoco importa, pero sí que No ha importa. pasado nada, No ha nadie me ha pasado dicho nada. nada. No han notado. No, no, ahí estamos, hay peligro. Oye, ¿qué supuso Yo fui Johnny Thunder para tu carrera, ¿no? Ahora que lo reeditan, ¿qué supuso Mm, esto para tu carrera? Porque reeditas este, digamos, ¿no? No reeditas mm. otro. Sí, bueno, los otros han ido saliendo en bolsillo, pero así como reedición, es verdad que Claro, bueno, em, bueno, para mí, o sea, sobre todo fue mucho que gané pues el Hammett, el Nobel Paul y tal, o sea, para mí fue una especie de consolidación y además desde el principio salió en enero y tuvo críticas como muy entusiastas, ¿no?
Y para mí fue, o sea, fue muy importante, sobre todo porque fue una novela que yo escribí muy, muy precario, estaba muy enfermo, estaba haciendo un tratamiento, tenía problemas con el hígado, o sea, era todo lo que sale de drogas y tal de allí era mi enfermedad, o sea, no era... Ya, Y lo escribí, hostia, en una situación muy, muy, muy jodida y la verdad es que bueno, yo creo que tuve el don de la oportunidad de tocar, de juntar la música con eso, que hasta ese momento no se había hecho mucho por aquí, pero para mí fue, bueno, me puso en un sitio importante dentro de lo que era el género de la novela negra, con una novela que tampoco era una novela policial, que eso también era interesante, es una novela una novela de barrio, es un western. El pistolero que vuelve al pueblo y todo el mundo le dice, joder, ¿cómo molabas antes cuando eras asesino, no? En el fondo es eso, ¿no? claro. Entonces para mí fue muy, muy importante, muy importante. Y luego también lo que notas, ¿no? Que yo que sé, o sea, yo tengo novelas que igual técnicamente considero que son mejores, pero luego es lo que la gente te dice, ¿no? Y para mucha gente, Yo fui Johnny Sanders fue una novela importante. Eso sí que lo he notado siempre. Aquí, yo que sé, en Francia también, o sea, que es eso. Entonces, bueno, pues nada, la oportunidad de reeditarlo, que una cosa a mí siempre me agobia, porque cuando me cambié de editorial, que los libros estén en las librerías, ¿no? Que cualquiera que vaya un poco buscando Claro, los claro. libros los pueda encontrar. Eso es muy importante para nosotros, más que muchas otras cosas, ¿no? Que tu catálogo esté dispuesto, ¿no? Y disponible mientras estemos por aquí. Y oye, ¿qué se siente estando un poco solo en una editorial, ¿no? Porque eres como el único autor español en Salamandra y eso es una ventaja, obviamente, porque la editorial, bueno, por fin tiene alguien a quien promocionar que está cerca, ¿no? Digamos que eso seguro que es bueno, que tal, pero aparte hay una soledad, digamos, ¿no? Es una situación muy curiosa la tuya. Sí, sí, porque además cuando empecé a hacer la promo de Taxi, que fue el primer libro con ellos, claro, todas las librerías de España estaban como locas porque por fin podían tener un autor de Salamandra, porque claro, Claro, todos... claro, Y además claro. el catálogo de Salamandra no solo son autores extranjeros, sino son autores muy especiales, de padre Claro. ganés, madre francesa, con unas fotos, todos son súper sofisticados y tal, entonces te venía el gañán de turno y estaba bien. Es raro, es raro, es raro. Y en San Jordi cuando te ponen por grupo, pues es raro. He tenido en algún momento algún compañero pero bueno, es extraño, es extraño. A la hora de trabajar es lo mismo, sobre todo porque, bueno, Ya. pues es esto, pero sí que es extraño una editorial que no tenga autores españoles y bueno, hay muchas leyendas al respecto de eso, de por qué en un momento determinado en Salamandra decidieron no trabajar con autores españoles, Pero pero bueno, leyendas, la más importante de las cuales, ¿cuál es? Porque yo no he oído ninguna. No sé si se puede decir por aquí, pero yo no, yo bueno, simplemente. no, porque acabaron hartos de nosotros, de que la gente, Bueno, de que, se entiende, se entiende. una Se entiende leyenda, perfectamente. bueno, de que yo que sé, que te daban 2 pares de lentejas y te ibas a otra editorial después de que habían trabajado mucho por ti y que eres un pesado, yo eso lo veo bien. O sea, yo creo Claro, que claro. hay mucho de nosotros en eso. Claro. Oye, pues Carlos, no te molestamos más, que te roba ya un montón de tiempo. Agradecerte que hayas estado en estos diálogos online que organiza la ACEC, la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña. Y nada, y decirte que, pues bueno, cuando saques otro libro, pues ya volveremos a hablar. Y Vale, gracias de nuevo. pues nada, muchísimas gracias a la CEC y a ti, Álvaro, que ya sabes que para mí es un placer siempre hablar contigo. Y nada, pues nada, espero que, bueno, nos encontramos en las librerías y en San Jordi y espero que os guste el libro y bueno, pues nada, a seguir aquí luchando en pijama. En pijama. Muy bien. Ahora te lo puedes volver a poner, no te preocupes. Gracias. Muchas gracias y nos vemos en Venga, otra. hasta Venga, luego. hasta luego. Chao.